Buenas tardes, maestro. Hoy junto a mi equipo vamos a mostrarle nuestro documental sobre la comedia romana. ¿Qué tanto conocemos de la comedia romana? Durante este documental, nuestra intención y principal objetivo es mostrar y explicar desde los antecedentes de la comedia romana, sus autores, personajes y su transformación. Todo esto para que se tenga una idea clara sobre la comedia romana, que así conozcamos y podamos identificar este género en la literatura latina, junto con imágenes que acompañaremos para un mejor entendimiento y que sirva como apoyo visual. Nos adentraremos en un mundo sobre qué es la comedia romana, cómo la podemos identificar, qué transformaciones ha tenido esto, cuáles eran los personajes, lugares, muchas cosas que vamos a ver durante todo este documental que hicimos en manera de presentación. Ahora toca hablar sobre los antecedentes rituales. La comedia en general surge en Grecia, en la ciudad de Atenas, y después pasa a Roma. Surge de un ritual hacia un dios griego. Este dios se le conocía como Dionisio, que era el dios encargado de la fertilidad y del vino. Estos rituales consistían en danzar hombres y mujeres para este dios. Existía un coro encargado de la música danzar. Esto se llevaba a cabo en un lugar llamado Urcresta. Esto de que se le conocía a Dionisio como el dios de la fertilidad y del vino era porque desde chiquito se cree que murió a causa de una batalla en compañía de su padre Zeus y después renace, se le cree como el renacido. Estos rituales se llevaban a cabo en otoño y en primavera. Esto era precisamente la celebración de la fertilidad. Se llevaban a cabo en otoño, que era donde muere la naturaleza, y en primavera es donde surge la naturaleza. Otro dato interesante es que se crean las polis, o sea que las tribus se empiezan a unir para hacer una sociedad más amplia y establecen jerarquías para protección de las tribus. Existe la sociedad privada. Es aquí cuando se empiezan a moralizar los rituales y eliminan a las mujeres de esos rituales de danza hacia el dios Dionisio. En estos rituales se llevaba a cabo una acción que era sacrificar a una cabra, y a este acto pues, se le llamaba Ode. Al ya no haber mujeres en este ritual, ya no puede cumplirse la petición. Entonces solo se quedó para representar a la fertilidad. Arión, un autor, convierte este acontecimiento en una obra literaria, y Tespis, otro autor, al ver esto saca a una persona del coro y crea a un protagonista. Recordemos que las personas de este coro llevaban una máscara. Esto tenía el mismo objetivo de representar a los rituales para Dionisio con una actuación. Posteriormente, Esquilo crea o agrega un personaje antagonista que es el encargado que lucha contra el protagonista. En este punto ya no solo se representaban los rituales dionisíacos, sino igual se le sumó representar a los mitos de todo tipo. Hasta este momento de la historia ya tenemos representaciones más complejas de diferentes temas. Por un lado la comedia y por otro lado la tragedia. Después entra un autor que es Alejandro Magno. Él es el que lleva la comedia griega a diferentes lugares, entre ellos Persia, haciendo que se tomen temas aún más personales y los representaban. Gracias a Persia, Roma toma esas representaciones de comedia y llega a adoptarla. Fue todo un éxito la comedia romana. Por otro lado, la tragedia se deja de representar y ahora se convierte en obras para ser leídas. Esto pues en libros. Antes de seguir la historia, cabe mencionar que los trágicos griegos son exactamente tres poetas griegos que se les conoce como los tres principales autores, como Esquilo, Sofocles y Eurípides, que acuñaron el género de la tragedia griega en Atenas en el siglo V a.C. Empezando con lo que es el comediógrafo, la palabra comediógrafo está formada por raíces griegas y significa lo que el que escribe comedias. Hablando un poco sobre la comedia griega, era la forma de teatro popular e influyente en la antigua Grecia desde el siglo VI a.C. Esta se caracterizaba por ser un medio para hacer mofa de políticos, filósofos y otros artistas. Más bien, hablemos de Aristóteles, quien describió el origen de la comedia griega basándose en sus diferencias de la tragedia.
Entre otras distinciones, explicaba que la comedia representa a los hombres como peores de lo que son en su vida real. Por otro lado, que opinaba que la tragedia realizaba una mejor representación de la naturaleza humana. En general, la comedia griega permitió tener una visión indirecta sobre el funcionamiento de las instituciones políticas, los sistemas legales, las prácticas religiosas, la educación y la guerra en el mundo helénico. Asimismo, las obras también relevaron algo de la identidad de la audiencia y mostraban cómo era su sentido del humor. La comedia griega y su predecesora inmediata, la tragedia griega, formaron la base del teatro moderno. Algunos de los autores de las comedias griegas son Aristófanes, ya que este comediógrafo griego fue el principal representante del género cómico. Se estima que su obra teatral estuvo integrada por unas 40 comedias. En ellas resalta el uso del lenguaje inclusivo y sarcástico. Entre las comedias de su extensa obra se encuentran Los Convidados, Los Babilonios, Los Arcanieses y Los Caballeros. También encontramos a Menandro. Menandro fue comediógrafo griego considerado el máximo exponente de la llamada comedia nueva. Escribió más de 100 obras durante una carrera que abarcó aproximadamente 30 años. Se considera sucesor de Aristófanes. En su obra artística destaca el Escudo, el Discolo, el Misantropo, la Trasquila, la Mujer de Samos y los Sicionos, entre otros títulos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la comedia nueva. La comedia nueva supone una innovación completa respecto a la comedia ática del siglo V a.C. o comedia antigua. Las diferencias más notables entre el antiguo y el nuevo género son la desaparición de los temas políticos, la decadescencia del coro y transformación del estilo poético en un estilo familiar. Se trata de una comedia realista que toma sus temas de la vida cotidiana, común y privada. En ella los acontecimientos se desarrollan conforme a la lógica, pero la caracterización realista de personajes y temas se combinan con la búsqueda de evasión, la cotidianidad de los argumentos con la complicación de las tramas. Entre sus antecedentes, este es antecedente de la comedia media con Antífanes y Alexis. La temática de la comedia nueva en general responde básicamente a un esquema similar al de la antigua. El protagonista tiene un problema y para resolverlo intenta poner en práctica una idea y se ponen diversos antagonistas donde finalmente vence y la comedia acaba en una boda. También vamos a hablar sobre el eco de Menandro, ya que la popularidad de la comedia griega en época helenística y romana fue inmensa y desempeñó una función educativa similar a la de Homero. Menandro fue con mucho el autor más apreciado, mucho más por sus contemporáneos. Sus comedias no solo se compilaban, sino que se estudiaban en las escuelas y eran objetivos de comentarios, incluso ya por contemporáneos suyos. Durante el siglo III y II a.C., la obra de Menandro gozó de enorme fortuna en Roma. Sus comedias se adaptaron con diversos grados de fidelidad a las necesidades de la escena latina, destacando sobre todo Plauto y Terencio. El hilo conductor que permitió el flujo de la comedia en Menandro en el Renacimiento y siglos posteriores fueron las adaptaciones latinas de Plauto y Terencio, que nunca dejaron de ser leídas y cuyo eco influyó poderosamente en la comedia clásica francesa. Ahora vamos a hablar un poco sobre la comedia romana, ya que la influencia del teatro griego, sobre la comedia romana, bueno, eso lo voy a cortar. La influencia del teatro griego, bueno, vamos a hablar un poco sobre la comedia romana. La influencia del teatro griego sobre
el romano se llevó a cabo primero a través de etruscos y se manifiesta en la organización dramática y luego ya directamente al entrar ambas civilizaciones en contacto. La obra teatral, ya fuera de comedia o tragedia, recibió en latín el nombre de fábula debido a su lamentable estado de, debido a su lamentable estado de llegada hasta nosotros, tan solo podemos leer 26 comedias aceptables conservadas y de ello hay que unir el hecho de que ese número ya de por sí reducido se debe tan solo a dos autores, que es Plauto y Terencio, que por si todo esto fuera poco, cultivaron el mismo tipo de comedia que es la fábula Payata. La comedia romana se inspiró en la comedia nueva griega Nea, que alcanza su máximo desarrollo en las últimas décadas del siglo VI y las primeras del siglo III antes de Cristo, en el periodo conocido como el helenismo, con Menandro, Tifilio o Filemón como principales representantes. Vamos a hablar un poco sobre la fábula troyana, ya que, como se dijo anteriormente, ya no se les podía llamar comedia, sino adaptaron el nombre de fábulas. La fábula troyana es una comedia en la que tanto los personajes como los argumentos son romanos. Este tipo de representación dramática toma su nombre en la toga, vestido común de los romanos, a excepción de los altos magistrados, caracterizados por la praetexta. De acuerdo con esta acepción, la comedia togana ponía sobre el escenario a personajes comunes, desenvolviéndolos en situaciones normales, aunque con cierta naturaleza festiva. También vamos a hablar sobre el otro tipo de fábula, que es la payana, ya que se entiende por fábula payana al género cómico teatral latino con actores vestidos a la griega, cuyo argumento se desarrolla en una ciudad griega. Larga perífrasis para describir lo que fue una apropiación de un producto de otra cultura, trasladado a la escena romana y traducido a la lengua latina. De hecho, en realidad, los comediógrafos latinos, en especial Plauto, se sirvieron de dos tradiciones teatrales que configuraban su momento, la preliteraria latina y la literaria griega, uno para examinar una forma novedosa de hacer comedia en la que las máscaras procedentes de la farsa ateliana y los sentimientos expresados por personajes de la NEA se fusionaron y permitieron una versatilidad y un registro de caracteres tales que sus creaciones han perdurado. Transformación de la tragedia. La tragedia. Los romanos usaban el término fábula para designar las obras dramáticas, fueran tragedias o comedias. La distinción entre unas y otras se basaba más en el asunto tratado y en la caracterización de los personajes en escena. En la tragedia aparecen héroes, dioses y reyes, en medio de duelos, destierros, muertes y grandes pasiones. El tono es solemne y el lenguaje elevado. La tragedia romana se divide en dos: la tragedia en la época de la República y la tragedia durante el Imperio. La tragedia en la República. La, re- la tragedia comienza en Roma después de la conquista de Tarento, en el 272 a.C., que supuso a la vez la conquista de Roma por la cultura griega. Desde esa época hubo poetas que tradujeron o virtieron en latín dramas griegos. Se piensa generalmente que la tragedia no alcanzó nunca en Roma la popularidad que lograron la comedia y otras formas escénicas. Quizá la razón de esta opinión generalizada resida en que solo nos quedan escasos fragmentos de las tragedias de la época republicanas y su carácter retórico los hace ser poco atractivos. Pero lo cierto es que la tragedia tuvo una larga vida en Roma. Se siguió presentando por espacios de más de 200 años y los romanos de la época clásica conocían y apreciaban a Enio, a Cubio, Accio como grandes trágicos. Eurípides. La tragedia romana tuvo el modelo fundamental. El coro es una especie de comparsa con un locutor y la danza ha desaparecido. Si bien abundan las partes cantadas, monódicas y corales, siempre hay una intención moralizadora. Los temas principales son el destino y las consecuencias de las acciones arbitrarias. La tragedia durante el imperio.
Durante los años del Principado de Augusto se confirma la tendencia a la desaparición de la tragedia y de otras formas de drama literario, con pretensiones escénicas. Y en gran parte del último siglo de la República se había constatado la ausencia de otras nuevas para su representación. Por otra parte, el paso del tiempo había dado lugar a cambios tanto en el estilo como en los gustos literarios, lo que hacía que las obras de los tragediógrafos republicanos parecieran cada vez más arcaicas y rudas a medida que pasaba el tiempo. El público romano, menos cultivado que el griego, mostraba preferencia por los espectáculos circenses, y dentro de los espectáculos escénicos, el mimo y las atelanas y las pantominas sustituyeron las obras dramáticas de mayor valor literario. De esta forma, en el siglo I después de Cristo, la tragedia se convierte en un ejercicio literario dedicado exclusivamente al recitado y la lectura en círculos literarios e intelectuales. Dado este estado de cosas, te resulta sorprendente que precisamente las únicas tragedias que se nos han conservado completas se sitúen en este periodo en que su representación había caído en desuso. Efectivamente, existe un corpus de 10 tragedias integrado por 9 fabulae curtani, más de una pretexta, atribuidas a Séneca, el filósofo. Son características de las tragedias de Séneca las escenas truculentas, llenas de gran realismo, que contrastan en el tono abundante en retórico con el que hablan los personajes. A través de sus largos parlamentos, Séneca nos transmite sus ideas morales y su particular concepción del estoicismo. Aquí yo puse a Eurípides y a Séneca como grandes representantes de la tragedia. A Eurípides antes y a Séneca después de él, ya que Séneca se inspiraba mucho de Eurípides, de hecho. En una de sus obras que hizo Eurípides sobre Medea, Séneca la replica y podemos dar una comparación entre estos dos grandes autores de la tragedia romana. Eurípides escribe a Medea en un ámbito humano. Por ejemplo, Medea no es capaz de realizar crímenes sin antes haber pasado por el sufrimiento. Las habilidades de bruja y venenos no es de gran importancia, y en esta versión la figura femenina es realzada. Sin embargo, Séneca trata a Medea en una mujer vengativa, capaz de hacer cualquier cosa. Cambia su perspectiva de víctima y la convierte en la victimaria. Le da valor principal a su habilidad de hechicera. Como podemos ver, hay gran diferencia entre estos dos. Sin embargo, siguen siendo parte de la tragedia y esta transformación que hubo. Comedia romana. La obra teatral, ya fuera comedia o tragedia, recibe en latín el nombre de fábula. Debido a su lamentable estado de llegada hasta nosotros, tan solo podemos leer 26 comedias aceptablemente conservadas, y a ello hay que unir el hecho de que este número, ya de por sí reducido, se debe a tan solo dos autores, Plauto y Terencio, que, por si todo fuera poco, cultivaron el mismo tipo de comedia, la fábula paliata. La comedia romana se inspiró en la comedia nueva griega, que alcanza su máximo desarrollo en las últimas décadas del siglo IV a.C. y las primeras del siglo III a.C., en el periodo reconocido como helenismo, con Meneandro, Difilio o Filemón como principales representantes, la Paliada. Para entender este cambio de transformación de la comedia, como puedes ver, solamente hay dos grandes autores que nos representan las comedias, que es Plauto y Terencio. Este es de los que vamos a hablar. Empezamos con Plauto. Tito Machio Plauto gozó de gran popularidad en su época. Era originario de Sársina. Se cuenta que se trasladó a Roma siendo joven y ahí fue soldado y comerciante, y que tras arruinarse se hizo molinero, al tiempo que pasaba a escribir comedias. Se dice que siempre de que él era un hombre de teatro del cual en lo que vivía, y que se preocupaba poco de la política, la literatura y la filosofía. En sus comedias se repite con escasas variaciones, tipos y situaciones, de formas que resulta difícil, por no decir imposible, establecer un criterio de clasificación. El único título que conviene a todas es el genérico de comedias de enredo, con múltiples complicaciones y situaciones cómicas. Sin embargo, con algunas reservas y para facilitar su aprendizaje, se pueden agrupar las comedias plautinas bajo los siguientes epígrafes. Comedias basadas
en el equívoco o en cambio de personas. Está Bachetes, Ampiruto, Maniachi, comedias basadas en el reconocimiento, es decir, en el descubrimiento de verdadero origen y condición de determinadas personas y que da lugar a un súbito cambio de fortuna. Cristalaria, Curculio, Epidicus, Ponelius, o farsas cómicas, Asinaria, Persa, Casina, por ejemplo, o comedias de caracteres, Pseudolus truculentus, y por último, comedias en las que contribuyen motivos y situaciones, Aulularia, Captivi, Trinomus, Miles Glusorius. Ahora vamos a hablar sobre Terencio. Publio Terencio Afer nació en Cartago, en el norte de África. Su fecha de nacimiento es incierta. Suetonio, biógrafo del siglo I de nuestra era, escribió una extensa vida del poeta, ya como fecha para su nacimiento el 185-184 a.C. Sin embargo, algunos estudiosos de la literatura latina proponen adelantar la fecha hasta el 190. Se sabe con seguridad que, siendo todavía adolescente, llegó a Roma como esclavo del senador Terencio Lucano, que le dio una esmerada educación y le concedió la libertad. Como era costumbre, adoptó el nombre de su patrón, Terencio, y mantuvo el cognomen Afer, la referencia de su procedencia geográfica. La corta carrera dramática de Terencio se extiende por espacio de 6 años. Entre el 166 y el 160 escribió 6 comedias paliatas, cuyas fechas de estreno conocemos perfectamente, ya que todas se nos han transmitido con su correspondiente destacalia. La mayor parte de sus comedias siguen originales griegos de Meniandro, el más morado y moral de los autores de la comedia nueva. La relación de las comedias de Terencio, según el orden de su presentación, es el siguiente. Andria, la mujer de Andros, estrenada en el 166. Ecria, la suegra, primer estreno, que fue un sonoro fracaso, tuvo lugar en el 165. Eutonomenorus, el atormentador de sí mismo, en el 163. Eunuchus, el eunuco, en el 161, igual que el Formión, en el 161 igualmente. Y por último, Adelphi, los hermanos, en el 160. En este mismo año tiene lugar el segundo y el primer intento de estreno de Ecria, que solo en el tercer intento consigue el éxito. Como podemos darnos cuenta, a diferencia de Plauto, Terencio se inspira mucho de la comedia nueva de los griegos, específicamente de Meneandro, siguiendo sus originales. Y aquí nos podemos dar una cuenta de la diferencia que tenía entre Terencio y Plauto. Plauto copiaba las comedias griegas, mientras que, digo, Terencio copiaba las comedias griegas, mientras que Plauto experimentaba con las suyas. Tenía muchísima variedad entre sus comedias, tanto así que era imposible darle un catálogo, una clasificación a sus obras, por lo cual tuvieron que ponerle un relleno genérico de comedias de enredo, pero tiene una vastísima cantidad de, de diferente tipo de comedias, a diferencia de Terencio. Ten- pues aquí llegamos a nuestra conclusión. Hemos analizado la comedia romana, conocimos sus orígenes y vimos sobre todo su evolución, sus diferencias, sus autores, sus personajes. No solo conocimos la comedia, también sobre la tragedia, sobre el teatro griego. Todo esto nos ha dado un aprendizaje muy satisfactorio y hemos cumplido el objetivo principal, que es identificar la comedia romana. Ya sabemos qué es y ya sabemos cuáles son sus autores, sabemos cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos y muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas más. En conclusión, yo creo que ha sido un documental bastante explicativo. Hemos puesto imágenes que ayuden al apoyo visual. Espero que haya sido de su agrado. Este, con eso terminaríamos. Muestro nuestras pequeñas referencias y el trabajo de este documental, que fue en equipo de tres. Fue hecho por Fabián Noriega, Evelyn Itzel, Martínez Bautista, Abigail y Cervantes Herrera, Julio César. Hasta aquí sería todo, maestro, y espero que le haya gustado nuestro trabajo. Hasta pronto.